Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para este programa tenemos una entrega especial sobre producción sustentable en la que para comenzar les proponemos ver cómo está evolucionando la agricultura hacia ese objetivo. Durante algunas décadas en Argentina se registró un proceso de agriculturización marcado con un fuerte avance de la siembra y caracterizado por la intensificación de la producción, con una tendencia de conversión de los campos hacia la agricultura. Este modelo productivo se ha caracterizado por sistemas basados en el manejo agronómico y el uso de paquetes tecnológicos. Los cambios, ¿no?, que se vienen dando en la agricultura, como vos bien decís, en algún momento, por supuesto, por una cuestión de demanda, digamos, aumento poblacional, todo aumenta, que cada vez hay más necesidad, digamos, de mayor superficie agrícola y aumenta la agricultura, a lo que se le suma la tecnología, porque la verdad que el aumento de superficie, digamos, impacta en forma conjunta con todo lo que fue el mejoramiento genético de lo que se produce. Después de los descubrimientos de Pasteur, y me fui bastante más atrás, me fui al siglo XIX, la tasa de mortalidad infantil disminuyó enormemente. Entonces la población empezó a crecer de una manera llamativa y exponencial que asustaba a muchos expertos. La Revolución Verde, de alguna manera, aporta la solución digamos, a alimentar esa gran cantidad de población que crecía a altas tasas, ¿no? De todas maneras, uno puede decir que el impacto de la agricultura ha sido notable. Las innovaciones en la agricultura fueron notables, pero estuvieron asociadas con un mayor impacto ambiental, que es producto de las actividades humanas. Y así la agricultura aporta, junto con el cambio de uso de la tierra, un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. No es la principal fuente de emisión, pero aporta una cantidad importante. Es de alguna manera responsable de las deforestaciones porque se utilizan para la producción ganadera o producción agrícola. El mayor consumo del agua dulce, del agua azul, es para regar cultivos. De alguna manera está asociada también con algunos procesos de contaminación. Entonces, digamos que tenemos que hacer ajustes en la agricultura. Pero insisto, lo que se ha logrado fue fabuloso de poder satisfacer una población que creció de una manera alarmante, pero el gran desafío que hoy enfrenta la agricultura global, es satisfacer futuras demandas que están creciendo, pero desvincularlo del impacto ambiental, o sea, desacoplarlo del impacto ambiental, que hasta ahora venían acoplados. La naturaleza no es algo simple, es algo complejo, con muchísimas interrelaciones, y realmente se llevó a que la agricultura se había simplificado mucho. Incluso en algunas zonas, vos lo sabés, que era muy común la simplificación máxima era soja sobre soja sobre soja, digamos. Porque lógicamente la soja era fácil de hacer, tenía muy buen valor, y realmente llevó en muchas zonas, sobre todo en las más productivas de la pampa húmeda, a una rotación que no es rotación, digamos, que realmente atenta contra el recurso del suelo, entonces no es sostenible, y lo que pasó fue eso, que se fue afectando el recurso suelo y empezaron a aparecer algunos problemas, sobre todo asociados a esta simplificación de los sistemas, las malezas resistentes. Digamos, tanto simplificar el sistema, tanto usar pocas cosas para producir, generó esta problemática enorme que tenemos hoy de malezas resistentes. Y yo creo que eso fue un poco el principio de este cambio que vos decís, que se viene dando hace muchos años hacia sistemas más complejos, a respetar mucho más las rotaciones, a pensar que el suelo es un error que esté sin raíces vivas, un concepto que por ahí hace 20 años atrás no lo teníamos presente,
pero hoy ya estamos convencidos. Yo ya creo que lo hemos escuchado tantas veces a Gervasio Piñeiro contarnos de la importancia, digamos, de las raíces en el suelo, de que el suelo tiene que tener raíces vivas permanentemente. Y si uno se pone a pensar en la naturaleza es lo que ocurre, digamos. O sea, los suelos tienen raíces vivas permanentemente. Hay consenso en la literatura, consenso internacional, es que esas futuras demandas de alimentos, que se estima que van a crecer entre el 2018, según los últimos cálculos, entre el 2018 y el 2050, un 47% la demanda de alimentos. Por dos motivos, por el crecimiento poblacional y por el aumento del poder adquisitivo que aumenta el consumo de carne. Ahora, eso tiene que ser satisfecho. Antes un paréntesis, la reducción de las pérdidas y desperdicios y la moderación de la dieta puede reducir considerablemente ese valor de 47%. Pero bueno, hecha esa aclaración, ¿cómo tenemos que satisfacer las futuras demandas? Aspecto que para Argentina es una gran oportunidad, como una de las mejores zonas del mundo para producir alimentos, pero también una responsabilidad, porque lo tenemos que hacer de manera sostenible. Ese proceso de cambio, yo siempre digo que por ahí debemos hablar de los adaptadores tempranos, de la adopción temprana, de todo esto, de una tecnología. Hay varios casos, hay mucha gente trabajando, pero hay algunos casos que ya tienen muchos años de trabajo y pueden mostrar que ahí hay un camino en donde se puede producir en forma sustentable, ambientalmente y sobre todo económicamente, que es la gran preocupación, viste que el número manda, siempre dicen en las empresas, y bueno, hoy se están mostrando datos de que que existe ya la posibilidad de producir en esa línea, en lo que por ahí algunos llaman agricultura regenerativa, con los números a favor. La capacidad productiva de un suelo se beneficia con la aplicación de prácticas agrícolas destinadas a mantener su diversidad biológica y características físico-químicas, aspectos que se han resentido con el proceso de agriculturización de las últimas décadas. La siembra directa que fue realmente una solución a una parte, digamos, de una problemática grave que era la erosión de los suelos, pero que claramente no alcanzó, digamos, si uno se ve en los últimos congresos de APRESID, digamos, está bien claro la mirada hacia el suelo, hacia lo biológico, entonces es más, siembra directa, sí, el suelo no tiene que quedar desnudo, sabemos que si el suelo está desnudo empiezan los procesos de erosión, pero aparte falta una mirada hacia lo biológico, hacia el suelo, de que había muy poca información. Hoy hay biólogos que nos muestran realmente de qué se trata la biología de un suelo, ¿no? Y eso es una información que es media novedosa, digamos, de los últimos años. Entonces, eso también nos ayuda a poder encarar este camino de la sostenibilidad, de la agricultura regenerativa, pensando en la mirada en el suelo y en pensar que ese recurso tiene que seguir produciendo siempre igual y que para hacerlo necesitamos suelos sanos, ¿no? Las tendencias productivas orientadas a generar sistemas sustentables se están enfocando en la puesta en marcha de nuevas estrategias que fomenten el reemplazo progresivo de tecnologías de insumos por tecnologías de procesos, como base de la transición de sistemas agrícolas convencionales a sistemas de base agroecológica. Pasa por un convencimiento. Y ahí, ahí me parece que hay un trabajo enorme de todas las instituciones que se está haciendo, que tienen que ver con la producción, universidades, INTA, las privadas, ¿no? CREA, PRESID, los colegios de profesionales que también están trabajando en esa línea y que yo creo que tienen que ser el cemento entre todos los profesionales que tienen que ver con la actividad productiva para lograr ese enorme desafío que es romper esa barrera de los adaptadores tempranos, ¿no? y que la curva
de adopción siga avanzando, ¿no? siga creciendo. Como acabamos de ver, las tendencias productivas se están enfocando en el paso de las tecnologías de insumos a las de procesos. Y en ese camino aparecen los cultivos de servicio, un tema que les proponemos abordar en el siguiente bloque. Hacemos una pausa y enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. Molino Sixa, harinas y subproductos de calidad. Cerestec potencia tus decisiones. En un proceso de mejora continua, la agricultura está poniendo al servicio de la sustentabilidad a los cultivos. Y en este segmento de Saber Rural les contamos de qué manera. Los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o de los cultivos que se realizan en la rotación con propósitos productivos. Si bien no tienen como fin ser cosechados, brindan una amplia variedad de beneficios, destacándose por el grado de conservación y protección que le dan al suelo y por ser una herramienta importante para el control de malezas. Era lo que antiguamente se conocía como verdeos o como puentes verdes. ¿Y por qué ahora lo llamamos cultivo de servicio? Bueno, porque se encontró que están dando un servicio al ecosistema básicamente para tratar de remediarlo. De acuerdo a la problemática que tenga ese suelo, es el tipo de cultivo que vamos a tener que elegir. Si tenemos un suelo sumamente compactado, tendremos que elegir aquellos cultivos que por el tipo de raíces que tengan tiendan a tratar de descompactar. Si tenemos un problema de alta invasión de malezas, trataremos de lograr cultivos con mayor cobertura para tratar de mitigar ese efecto, ver los aportes de carbono que nos pueden hacer al suelo o incorporar leguminosas para tener un aporte también de nitrógeno. Y básicamente de esa manera lo que se trata de hacer en estos casos que estoy planteando es tratar de disminuir también el impacto por una disminución en el uso de agroquímicos. Todas las prácticas agrícolas dejan su rastro en la tierra. Alteran características fundamentales de los suelos, del ciclo del agua y hasta de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras. El manejo de procesos biológicos de cultivos mediante la promoción de usos de especies no tradicionales en ciertos lugares y momentos del año sirve para recuperar los servicios ecosistémicos deteriorados. En términos generales seguimos con la idea de que esos cultivos se tienen que hacer bajo siembra directa para tratar de no laborear y tratar de explotar todos los beneficios que nos pueden llegar a traer. Hay dos visiones al respecto de cómo usarlos, algunos directamente no se pastorean y toda esa producción que hacemos de materia orgánica que se genera en el mismo cultivo a través de la captura de dióxido de carbono de la atmósfera y los nutrientes que toman, se unen todos esos nutrientes en el vegetal y posteriormente, cuando se descompone el cultivo de servicio, se vuelcan esos al suelo. Entonces generamos un mejor ciclaje de nutrientes a través de esos cultivos. Conceptualizarlo de que estás con esta decisión pasando a manejar un proceso en lugar, digamos, de la compra de un insumo, digamos, y después que la naturaleza al cultivo siguiente se lo entrega de a poco, a una tasa diaria, digamos, le va entregando el nutriente y no puntualmente como un fertilizante que vos lo ponés todo en un momento. Es decir, si el cultivo te entrega, el cultivo de servicio te fija, ¿no es cierto?, 100 kilos de nitrógeno,
se lo va a entregar gradualmente al cultivo que sigue. Cuando vos fertilizás con 100 kilos, lo ponés en el mismo momento. Y ahí tenés riesgo de volatilización, de nitrificación, lixiviación, erosión. Tenés pérdidas que a veces preocupan según la época del año, ¿no es cierto? Más ahora que por ahí uno antes fertilizaba fines de septiembre con un ambiente y hoy en un maíz postergado estamos fertilizando en diciembre con otro ambiente que predispone a que por ahí las pérdidas pueden ser un poco mayores, más temperatura, ¿no es cierto? Es un ejemplo que te pongo, digamos, de cómo una mirada integral, digamos, si bien estamos pensando en un insumo, el nitrógeno, en realidad estamos manejando procesos biológicos, por eso hacen que el cultivo de cobertura sea mirado como un cultivo de servicio, porque más que un insumo pasa a ser un proceso el que empieza a manejar el productor. Cuando hablamos de rotaciones tenemos que empezar a llevar y aplicar un poco más la ingeniería más de procesos, o sea, poner un poco más de cabeza, un poco más de seguimiento. Uno de los temas claves es, bueno, elegir el cultivo de acuerdo a lo que queremos, como ya lo planteé, y después lo que tenemos que ver, otro de los puntos claves, es el momento de secado de ese cultivo o de finalización del cultivo de servicio, en pos de que en el último momento también puede consumir mucha cantidad de agua y ver qué cantidad de agua le estamos dejando al cultivo siguiente. Entonces tenemos que ir haciendo un seguimiento de todos estos parámetros para ir viendo el momento óptimo de poder secarlo y ver qué beneficio le vamos a trasladar al siguiente cultivo. Si bien los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo, en los sistemas ganaderos de producción a pasto brindan además una amplia variedad de beneficios. Cuando empezamos a hablar de aprovecharlos con animales, hay toda una línea que viene de Estados Unidos, Europa, en el cual se ve a la ganadería utilizando cultivos de servicio como una forma de remediar los problemas de la agricultura permanente que ha venido teniendo. ¿Por qué? Porque el rol de los animales es muy específico en esos cultivos, y cómo utilicemos los cultivos con los animales vamos a tener efectos positivos o negativos. Básicamente o conceptualmente lo que tenemos que hacer es pensar que por un lado le vamos a dar de comer al animal, pero por otro lado le tenemos que dar de comer al suelo. Entonces ese cultivo de servicio lo tenemos que partir en dos, digamos. De ahí es que la intensidad de pastoreo es la clave o la llave para que un cultivo de servicio pastoreado sea exitoso o no. Evaluamos en los ensayos de larga duración de la chacra lo que es utilizarlo como cultivo de cobertura o cultivo de pastoreo. Obviamente que hay o sea, si lo usamos como cultivo de servicio, lo tenemos que mantener y que bueno, ya llegará un momento para que nos genere todos esos beneficios. Si ya lo pastoreamos, por ahí los beneficios no van a ser los que pretendemos. Por ahí si tenemos un sistema mixto, obviamente lo que queremos, vemos un verdeo muy bueno y lo vamos a querer aprovechar. Y como te digo, por lo general es de avena con bice, lo que más se usa en nuestra región, avena solo. Cultivos que produzcan mucho, ver la ventana que tenemos de aprovechamiento y sacar el animal en el momento óptimo para permitir el barbecho para el cultivo. O sea, tenemos que planificar muy bien todo lo que es los pastoreos. Los datos que hay de varios ensayos que estamos llevando a Presid, en una red de ensayos que tienen de cultivo de servicio de pastoreo, básicamente se pueden lograr entre 180, 200 kilos a 300 kilos de carne por ese cultivo de servicio, con lo cual paga muy bien sin hacer un uso tan intenso y dejando un volumen, no solo de la parte aérea, sino que una de las partes más importantes como aporte de carbono al suelo es por parte de las raíces. Y de ahí que si nosotros intensificamos el aprovechamiento, nos vamos a pastoreos muy intensos, lo que estamos haciendo es achicar el contenido de raíces, disminuir el volumen de raíces y por lo tanto menor aporte de carbono al suelo y al cultivo posterior. De acuerdo a cada ambiente y a las especies que se utilicen, los cultivos de cobertura ofrecen servicios ecosistémicos para el control de las malezas, la provisión de nutrientes y la regulación de las napas, entre otros beneficios.
Si se pretende un cultivo de servicio sin pastoreo, solamente en rotaciones agrícolas, lo que tenemos que contemplar es básicamente lo mismo. El punto clave en la elección del cultivo de servicio es identificar el problema. Y a partir de ahí es qué vamos a poner como cultivo de servicio. No todos los cultivos de servicio cumplen la misma función. Hay como 18, 20 funciones que puede cumplir un cultivo de servicio. Desde disminuir el agua, aumentar la retención del agua, aportar carbono, aportar nitrógeno, aportar cobertura, aportar carbono justamente y nitrógeno para el cultivo siguiente. Entonces, descompactación en aquellos lugares que los tenemos compactados, como mencionaba hoy. O sea, tenemos que evaluar y a partir de ahí es que se puede hacer un cultivo de servicio monofítico de una sola especie o podemos empezar a mezclar cultivos de servicio. Caso bastante común es el caso de avena vicia, también incorporación de tréboles, también incorporación de algunos nabos forrajeros que tienden unas raíces que tienden a descompactar. Por eso, ese es el punto para la elección del cultivo de servicio y posteriormente en el seguimiento es, como comentaba hoy, el punto clave es momento de secado o momento de finalización. ¿Por qué? Porque una vez que cualquier cultivo empieza a elongar y pasa de estado vegetativo a reproductivo, es cuando empieza a consumir mucha cantidad de agua del perfil. Entonces ahí es que tenemos que estar atentos a ver cuándo hacemos y qué ventanas tenemos. O sea, es interesante realizar estudios previos para saber en el periodo de barbecho qué cantidad de lluvias totales nos suelen caer en promedio, más allá que hoy con la variabilidad climática que tenemos es bastante compleja, pero en términos generales durante el periodo vegetativo el consumo de agua es bastante bajo. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Molino Sixa, harinas y subproductos de calidad. Cerestec potencia tus decisiones. APRESID Regional Tandilia, hacia una producción eficiente y sustentable. La intensificación de la agricultura y la ganadería sin una adecuada reposición de nutrientes afecta la calidad y también la fertilidad de los suelos. Y aquí en Saber Rural les contamos por qué. La intensificación de las actividades ganaderas y agrícolas sin una adecuada reposición de los nutrientes extraídos del sistema ha disminuido y continúa mermando los contenidos de materia orgánica y la fertilidad de los suelos. En los últimos años se ha observado que se ha disminuido el contenido de materia orgánica en la región pampeana y esto trae aparejado el déficit de nutrientes como el nitrógeno y el azufre. Esto tiene un impacto directo sobre la producción forrajera, ya que vemos que necesitamos cada vez más fertilizar, no solamente en lo que es la producción ganadera, sino también en los cultivos de grano. Entonces dependemos mucho más de la fertilización y de la fertilización balanceada, porque además se ha observado una disminución de otros nutrientes como puede ser el azufre. Las pasturas tienen una alta demanda si nosotros queremos alcanzar altas producciones. Hay materiales genéticos en los cuales las producciones alcanzan las 20 toneladas de materia seca, por lo tanto tienen una alta demanda de nutrientes. Lo importante es realizar análisis de suelo y en función de lo que tiene el contenido del suelo es el agregado del fertilizante con los nutrientes que necesitamos para alcanzar aunque sea los niveles críticos. En el caso hipotético que estemos muy lejos de esos niveles críticos, tendremos que aplicar dosis económicamente viables. Principalmente hay dos factores que son el agua
y la nutrición mineral. Cuando hablamos de nutrición mineral es el nitrógeno. ¿Y por qué el nitrógeno es tan importante en la producción de las gramíneas? Porque tienen una alta respuesta y son directamente las que producen una alta cantidad de biomasa. De todos modos, hay que tener en cuenta que los niveles de fósforo en el suelo tienen que ser suficientes. En las gramíneas, por lo menos, tener en el suelo 8 partes por millón. En función de esto vamos a tener buena dotación de ambos nutrientes y por lo tanto vamos a maximizar la producción de forraje. Básicamente tenemos que tener en cuenta los nutrientes como nitrógeno, fósforo y azufre, que son los 3 principales y son los que últimamente están siendo deficitarios en el suelo. Pero además tenemos que tener y empezar a mirar lo que es calcio y magnesio. Digamos, hacer una fertilización balanceada para obtener las producciones potenciales de los diferentes recursos forrajeros. Estamos viendo que no hay una receta para el tema de la fertilización, sino que en función del objetivo que nosotros nos planteamos es la estrategia de fertilización. Si nosotros queremos adelantar la salida del invierno, o sea, adelantar la producción de principio de primavera, tenemos que estar fertilizando con dosis medias de nitrógeno en agosto, julio o septiembre, depende de dónde nos estamos ubicando en la región pampeana, ¿no? Después, si nosotros queremos potenciar la producción otoñal, la fertilización tiene que ser a la salida del verano. Esto en el caso de las pasturas plurianuales. En el caso, y OIP, en el caso de la alfalfa, principalmente la fertilización se tiene que realizar antes de la época de crecimiento, o sea, antes de la primavera-verano. Y en el caso de los verdeos podemos tener 2 estrategias de fertilización que va a depender en qué zona nos ubicamos. Si estamos en zonas durante los otoños e inviernos sean secos, tenemos que realizar fertilizaciones masivas a la siembra y o en macollaje. Mientras que si nosotros estamos en zonas húmedas y con temperaturas superiores a 8 grados en el mes más frío, podemos realizar fraccionamiento de esa fertilización nitrogenada, o sea, en macollaje y después de cada pastoreo. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente juntos mucho más saber rural. Hasta entonces.